Bueno, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en vivo desde Fundación Atlas. Les damos un gran saludo. Vamos a hablar con Diego López Colombo. Estamos tratando de resolver algunos temas técnicos para que ingrese. Vamos a hablar con Diego López Colombo sobre el colectivismo y los efectos sobre la libertad y el progreso. Les mandamos un abrazo a todos los presentes. Es un día particular, como comentábamos recién, porque Cuba, un ícono del socialismo, acá está Diego, está en un momento especial. ¿Cómo estás, Diego? Y te vamos a invitar a un texto particular en el que estamos viendo hoy, de la situación de la Revolución Ciudadana en Cuba. ¿Cómo estás, Hola, Diego? ¿cómo estás? Muy bien, Muy bien, ¿vos? por suerte. Bueno, me alegro mucho de estar hablando hoy con vos en este día tan particular. Estaba hablando con las personas antes de que vos te sumaras sobre el día histórico, estos días históricos que estamos viviendo en la Cuba comunista, socialista, castrista, donde la gente se ha despertado, ¿no? Una revolución espontánea en el contexto de hambre, de COVID. Que impulsa justamente un cambio de actitud, una salida de una zona, entre comillas, de confort, porque no es de confort, la pérdida de los miedos de la gente. Y creo que esta conversación que vamos a tener hoy se encuentra en un día muy particular en este sentido, porque justamente vamos a hablar de el colectivismo como enemigo de la libertad y el progreso, con un experto como vos en la filosofía objetivista. ¿Cómo estás, Diego? Bien, Bienvenido. bien, bien. Muchas gracias. Vamos a ver qué pasa. La verdad que en Cuba, ¿no? No es tan fácil de revertir un proceso tan profundo. Y un proceso que también tiene raíces, obviamente, en esto que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con el colectivismo, ¿no? Porque lo que está pasando en Cuba o lo que pasa en Venezuela, que son obviamente regímenes totalitarios que han coartado toda la libertad, en gran medida se sostienen gracias a la filosofía, ¿no? Fíjate que el apoyo que individualmente cada persona puede hacer en su soledad, en su propia mente, tratando de meditar si hay que intervenir, si no hay que intervenir, qué es la democracia, qué es la libertad, si tienen derecho ellos a elegir este régimen, si el hecho de que haya un solo partido en Cuba no es una decisión propia de los pueblos. Es decir, llegar al extremo de que nuestro propio canciller diga que no tiene una posición tomada respecto de qué clase de sociedades son, frente a una tan abrumadora y obvia visión de falta de derechos, de pobreza, de deshumanización que hay en esos países. Sin embargo, no es posible, este, o mejor dicho, sin embargo, es posible que mucha gente niegue que ahí hay un comunismo, que ahí hay falta de libertad. Esa discusión todavía teórica es la que de alguna manera sigue manteniendo a esa pobre gente después de 60 años en esa miseria y en esa cárcel, ¿no? En una isla que es una cárcel. Sí, absolutamente. ¿No? Yo he tenido la suerte de ir varias veces por distintos motivos y uno ve el contraste entre el paraíso, digamos, que es la geografía, y el infierno, que es la vida de las personas, ¿no? Abrumadas por la pobreza, la falta de libertad, rogando a los turistas por una moneda a la salida de los hoteles, etcétera, ¿no? Y el mito que se ha construido en torno a la Cuba paraíso por parte de la izquierda, ¿no? Esto está bueno porque rompe ese mito que era, son todos felices en Cuba, seamos como Cuba, ¿no? Que el que ha tenido la suerte de ir a Cuba ve que es absolutamente una enorme mentira, ¿no? El que puede, por algo hay tantos millones de cubanos en Miami, el que puede se ha ido y el que no se quiere ir. Sí, sí, por supuesto, pero también, como te digo, el hecho de que lo puedan sostener intelectualmente, el hecho de que en una mesa, en un asado de tus amigos, haya uno o dos que duden de que ahí haya totalitarismo, que tengan argumentos que traten de sostener intelectualmente, filosóficamente lo que ocurre, yo te diría que ese es el gran sostén.
es el verdadero sostén, no son las armas, no es la organización o el apoyo que puedan tener de Rusia. El gran sostén yo creo que es el que existe en la cabeza de muchas personas que nos rodean y que pueden defender en forma intelectual, con argumentos retorcidos, pueden defender y decir que de alguna manera detrás de todo eso hay algo bueno, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, defender cualquier miseria o cualquier pobreza que pueda haber, diciendo que por lo menos tienen salud pública y que en Cuba han logrado ciertas cosas, que antes era peor, que la culpa es de Estados Unidos, que la culpa es del capitalismo. Cualquier argumento que puedan echar sobre la mesa le sirve y alimenta a la dictadura, en el fondo, a que no haya ahí una rebelión, no solo de la pobre gente que está dentro de Cuba, totalmente desarmada, sino de todos los otros países, ¿no? Que no se meten. Y que es lamentable ver cómo 60 años de historia hace que esa gente haya tenido una vida tan miserable. Sí, sí, claramente, y ahora vamos a hablar específicamente del tema de colectivismo, pero pensaba cómo también en Cuba los que podrían haberse rebelado que han podido migrar, como en Venezuela ha pasado también, ¿no? Y como también está pasando en parte, en menor medida todavía en la Argentina. Entonces, la circunstancia es realmente compleja, ¿no? Y te pregunto, para ya ir al tema específico, ¿de qué hablamos cuando hablamos de colectivismo, Bueno, filosóficamente? mira, el colectivismo, hay varias formas de describirlo, digamos, que ahora lo vamos a describir un poco. Eh, es tener construir la construcción de que por encima de los individuos hay otro organismo, que es la sociedad. Es decir, para ponernos en términos muy simples, el colectivismo es la idea de que hay una institución, un organismo superior a los individuos, que es la sociedad. Es decir, la sociedad está por encima de los individuos. En cambio, la visión que yo defiendo, objetivista, que es la misma que tiene la Constitución de Estados Unidos, es que los individuos conforman la sociedad y no hay nada por encima de ellos, y que en todo caso el Estado es el que tiene que defender esa posición filosófica. Es decir, el Estado es el que tiene que defender los derechos de los individuos. Eh, Esto que dicho así parece algo relativamente sin tanta importancia, es la enorme diferencia. Es decir, es el individuo como centro y como objetivo de una sociedad, un individuo libre, o dentro de la visión objetivista, el individuo está subordinado a un grupo, a todo el grupo de la sociedad, que es el colectivo. Entonces los individuos pasan a un segundo nivel y ahí aparece una serie de condimentos psicológicos y filosóficos que después desencadenan el resto. ¿Qué es el resto? Bueno, si hay una institución, si hay un organismo superior a mí, a cada individuo, significa que nosotros de alguna manera tenemos un rol que cumplir dentro de esa sociedad, de ese organismo, y por lo tanto los objetivos de esa sociedad, de ese nuevo organismo, están por encima de los individuos. Y por lo tanto, cada individuo que se rebele frente a eso es un traidor, es una persona egoísta, es una persona que piensa en sí mismo y es una persona que no se da cuenta que está jugando dentro de otro partido. Ahí surgen la idea, por ejemplo, de que somos un gran equipo de fútbol, ¿no? ¿A quién se le ocurre en un equipo de fútbol no cumplir con su función? ¿A quién se le ocurre que el objetivo de hacer un gol individual es superior a ganar un partido? ¿A quién se le ocurre que el hecho de, no sé, de hacer una buena jugada es superior al hecho que a causa de esa buena jugada individual te hagan un gol? Es decir, la idea colectivista lleva a poner ejemplos que son erróneos y que inclusive los usan muchos liberales, por ejemplo, de decir que somos un gran equipo de fútbol o un gran equipo del deporte que quieras, o que estamos todos en un mismo barco y que tenemos un objetivo en común y que tenemos roles que cumplir. Empiezan a planificar la economía, empiezan a planificar los recursos de todos, hablan de los recursos del país,
¿no? Como si los individuos no existieran, inclusive piensan que los individuos son parte de esos recursos, porque el individuo ya subordinado a ese organismo superior no es ni más ni menos que otro recurso más. Obviamente en un organismo, en el cuerpo humano, si uno tiene que sacrificar, que sea un dedo, porque tiene una enfermedad, lo va a sacrificar. Con el mismo concepto, ellos sacrifican gente en función de algún objetivo superior. Es decir, todo se invierte. Todas las ideas que podés sacar de un concepto colectivista son opuestas a la naturaleza humana y opuestas a un sistema sano y propio para una sociedad. Sí, mientras vos hablás me viene a la mente un montón de frases populistas que uno escucha, por ejemplo, cuando dicen debe haber una jubilación para el ama de casa porque ella trabajó mucho en el hogar, digamos, ¿no? Que van por ese camino lógico totalmente contradictorio con lo que son los derechos individuales, ¿no? Y que lo que es el sistema previsional, lo que es el regalo de jubilaciones a los que no aportaron, lo que es quitarle la jubilación a los que aportaron más, digamos, pensar al país como una cacerola donde uno mete fideos, arvejas, pollo, hace un guiso y lo reparte de acuerdo a la gente que viene y a la presión que genera, ¿no? Exactamente, pero además es tan poderosa esta idea, tan poderosa, tan fuerte, que yo te diría que el 95% o 98% de la población entra en esa discusión. Vos pensás que el colectivismo es como una especie de una idea madre que yo tengo en mi cabeza, casi en mi subconsciente, de lo que es una sociedad. Si esa idea madre que yo tengo es de ese organismo superior a los individuos, que a su vez tiene una serie de recursos, que son todos los recursos que tenga a su alcance dentro de las fronteras, incluyendo a las personas, y además tiene objetivos, que son los objetivos que se le puede ocurrir a alguien, quién sabe a quién, además encontraron un mecanismo de decisión general que, al que le denominan democracia, es decir, cuando empezamos a plantear, bueno, cuáles serían los objetivos de esa sociedad, y obviamente el voto de la mayoría es el mecanismo por el cual ese monstruo colectivista piensa, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de la mayoría? Ese sería el objetivo del colectivo. Entonces, creamos un monstruo con todas sus partes, ¿no? Tiene sus recursos, sus objetivos y su forma de pensar o de razonar o de decidir, que es el voto democrático. ¿Quién podría estar en contra de echar cualquier cuestión a la mayoría, ¿no? Al voto de la mayoría? Entonces, tenemos el monstruo perfecto, tenemos el organismo perfecto. Lo que nos olvidamos, o en forma consciente o inconsciente, que por debajo están los individuos y al individuo se lo sacrifica. Entonces, de ahí aparece, una vez que creaste ese modelo en tu cabeza, va a aparecer miles de cuestiones que dan la sensación de que son bien intencionadas. Por ejemplo, no sé, un sistema de jubilación donde todo el mundo gane, qué sé yo, 3 veces el salario mínimo. O un sistema de salud donde nadie tenga que pagar por salud. Algún proyecto para erradicar, no sé, las villamiserias. O repartir en forma libre, no sé, un sueldo mínimo a todo el mundo. Es decir, nos ponemos a fantasear con una serie de cuestiones. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado por arriba de los derechos de los individuos. Los individuos ya no cuentan. Lo único que importa es ver cómo alimento a este nuevo organismo llamado sociedad. Y vos hablás y tendría que tomar nota para registrar todo lo que viene a mi mente cuando vos hablás, porque realmente el día a día de los argentinos está lleno de estos supuestos falsos, ¿no? Cuando me viene a la mente cuando el Papa habló hace algunas semanas sobre los derechos de propiedad, que es un derecho secundario. ¿Qué opinión te Y merece? no es ni menos que llegar a un extremo todas estas ideas, ¿no? Estas ideas pisotean todo lo que de alguna manera uno puede considerar noble, como es la libertad. Fíjate vos que a tal punto es tan pernicioso este pensamiento que inclusive muchos liberales tratan de justificar la libertad con este tipo de argumentos. Por ejemplo, cuando se defiende el mercado libre o el libre mercado, aludiendo a que
que nos va a resolver los problemas, la mano invisible del mercado, el mercado perfecto o la competencia perfecta, son en el fondo intentos de justificar a la libertad como si fuera un mecanismo que alimenta al mismo monstruo. No sé si se entiende. Es decir, sí, como clarísimo. el objetivo de mi sistema social es que este monstruo funcione bien, yo no trato de destruirlo al monstruo, no trato de ponerlo en evidencia, no trato de poner en evidencia el colectivismo, sino que trato de ver de qué manera lo manejo bien, de qué manera manejo bien yo, con la libertad, los recursos que no pongo en duda, que están a mi alcance. Es decir, si yo soy un economista y me llama un presidente de una nación, y me dice, mire, yo le pregunto al presidente, dígame usted de qué dispone para que podamos solucionar el problema del hambre. Y mire, nosotros tenemos, no sé, tal industria, tenemos tal materia prima, tenemos, qué sé yo, gente con mucho conocimiento, muy educada. Bueno, si ese economista no tiene una cuota de filosofía objetivista, es decir, anticolectivista, va a entrar en el juego y va a entrar a manipular los recursos y le va a aconsejar de que hagan plantaciones de tal cuestión en el norte, que en el sur promueva, no sé, el turismo, y una serie de manipulaciones que son propias de los regímenes socialistas, colectivistas o comunistas. Es decir, el mismo economista podría entrar en el juego de intentar manipular los recursos para ver de qué manera logra qué cosa. Porque en el fondo, cuando vos pones un sistema social, decís, bueno, ¿cuál es el estándar para medir si voy bien o mal? Y el estándar debería ser no la economía, no la riqueza, sino la libertad. Es decir, un sistema social. Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Y cuando vos mencionás todo esto, venía a mi mente también algo que me vuelve loco, me indigna, que es cuando dicen, por ejemplo, la deuda pública es un 85% del Producto Bruto del país. ¿Sí? ¿Por qué me indigna? Porque parece que el país es del Estado, ¿no? O sea, la deuda es del Estado y es como que es qué porcentaje de lo que tenés es deuda, cuando en realidad el que produce debería ser el sector privado, ¿no? Y la deuda es del sector público, ¿no? Y se mezcla todo y ahí vienen, me imagino, consecuencias prácticas como, que la otra vez lo charlamos también, las retenciones, ¿no? El Estado cree que la producción del campo es, de la soja del campo es como el petróleo venezolano, Sí, sí, por sí, ejemplo, sí, por ¿no? supuesto. Y esto lo vemos en todas las medidas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Todas esas son consecuencias del colectivismo. Concepto que no es tan fácil de develar, digamos, de mostrar, de sacarle el velo para que la gente entienda. Y vuelvo a repetir que muchas veces defendemos la libertad también sobre bases colectivistas, y eso es terrible, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, de las fallas del mercado, o cuando estás en una reunión tratando de defender el libre mercado, y te dicen, bueno, pero el mercado también tiene sus fallas, ¿no? Porque para vos todo es perfecto, todo es genial, van a venir los empresarios, se van a comportar bien, y entonces van a crear empleo. Y todo eso en el fondo, si uno promueve esa idea y trata de defenderla, se mete en el mismo barro que están metidos ellos. Es decir, uno no tiene que defender la libertad de mercado como un mecanismo para solucionar los problemas colectivistas que ellos generaron en su cabeza. El mercado es lo que es y la resultante del mercado será lo que es y quizás no sea necesariamente lo que ellos pretendan que sea. La libertad de las personas cuando están libres, hacen lo que ellos creen conveniente. Punto. No necesariamente van a hacer lo que vos quieras. Y ese es el sentido y el secreto de la libertad. Con lo cual, a una sociedad no hay que medirla por sus logros económicos, sino hay que medirla por su nivel de libertad. El nivel de libertad que consiguió para las personas. Después, si las personas con su libertad tienen algún tipo de tendencia o llega a alguna cuestión, es un tema aparte, ¿no? En el cual uno no debería meterse. Sí, totalmente claro, ¿no? Porque las ciudades pueden crear riqueza o las personas pueden elegir ser budistas en la montaña, Exactamente. ¿sí? Eso es, no, y es muy importante dar este debate que a veces se defiende solamente a la libertad por sus consecuencias y no en el fundamento filosófico, como vos muy bien lo haces. Y para ir cerrando, te pregunto, eh,
¿cómo estamos en esta pelea en Argentina entre democracia y república? Digamos, ¿no? Eh, somos una democracia, somos una república, la democracia se comió a la república, somos una república formal y una democracia populista en los hechos, ¿cómo lo ves? Yo creo que la democracia se está comiendo a la república, y la democracia es un concepto también relativo. O sea, la democracia, si uno habla de democracia, ¿qué es lo que primero le viene así como concepto? Le viene votar y que gane la mayoría. O sea, en esencia, eso consideramos la democracia. Y se echa mucho mano a ese concepto, porque de esa manera, ¿quién puede dudar de que si la mayoría decidió, no sé, alguna cuestión, por ejemplo, no sé, sacar la jubilación privada y poner jubilación pública con las reglas y con que hayan surgido, ¿quién se puede oponer a esa idea? Entonces yo creo que la democracia se está comiendo a la república. La república de alguna manera tiene más elementos para defender una sociedad libre. En cambio la democracia depende de lo que vos pongas a votación, porque vos en una democracia, si vos vas a poner ciertas cuestiones a votación, tendrías que tener mucho cuidado en qué es lo que vas a votar, ¿no? Como dicen por ahí, la democracia son dos lobos y una oveja votando qué es lo que van a comer. Si pones ese tipo de cuestiones de votación, obviamente llegás a cualquier lado. Con lo cual creo que la democracia en ese sentido es un concepto bastante vapuleado que se ha usado para comerse a la república, sin duda. Así que, bueno, Diego, te agradecemos por esta posibilidad de charlar con vos. Me quedo con esta frase final, que no la conocía, la voy a repetir, espero citarte, posiblemente después ya ni te cite, porque la voy a hacer tan mía que me voy a olvidar del origen, pero la democracia son dos ovejas, son dos lobos y una oveja votando a quién se van a comer. Esto es muy buena, muy clara y muestra claramente la naturaleza del proceso redistributivo democrático. Te invitamos que nos digas dónde te pueden seguir las personas que nos están escuchando, tus siempre tan interesantes ideas y planteos filosóficos. Bueno, por un lado acá en Instagram, tengo mi Instagram que es diego.lopezcolombo y tengo un Facebook que es Objetivismo por Diego López Colombo. Fundamentalmente esos dos lugares. Muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos los presentes. En unos instantes ya va a estar esta entrevista disponible en Instagram, ya no live, sino grabado, y en un par de horas en las distintas redes sociales. Un gran abrazo nuevamente, Diego, y gracias por clarificarnos sobre los fundamentos, que a veces hablamos más de las consecuencias que de las causas de los temas, y es muy importante embebernos de aguas cristalinas, frías y puras para volver a los orígenes de las ideas que permiten que las personas podamos ser felices con lo que nos corresponde. Bueno, muchísimas muchas gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo.